Bienvenidos todos mis hermanos. Amén. Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la visita que está en medio nuestro. Sentimos gozosos de poder estar aquí en esta mañana. Disculpen, desde el domingo pasado se dañó el sistema. En la semana estaremos adquiriendo uno nuevo porque ese no sirve. Y pues tendremos micrófono para la próxima semana, sonido. Así que lo disculpamos si en esta mañana, pues. Y entonces yo amanecí un poquito con la voz un poco jonca, pues, para completar la jugada, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor haremos todas las cosas. Amén. Y como Él siempre está presente, Él deja que todo fluya porque es para su gloria y su honra. Hermano, siempre nosotros nos pasamos buscando. Y desde pequeño siempre estamos buscando, llegando a alcanzar metas. Nos establecemos metas para desarrollarnos. Y estamos siempre en esa búsqueda constante. Y llegamos y alcanzamos algo, encontramos algo, y nos establecemos otra búsqueda. Porque así ha sido siempre todo nuestro proceso en el diario vivir nuestro. Y sucede algo que buscamos, nos cansamos de buscar, encontramos, pero no nos saciamos con lo que encontramos. Y seguimos buscando. Porque hay algo que es lo que tenemos que buscar y es en lo que no nos envolvemos, es lo que no pensamos, y por lo tanto siempre nuestra búsqueda, siempre vamos a estar en esa búsqueda porque no nos va a satisfacer lo que encontramos, porque mientras sea material, mientras sea de este mundo, no va a satisfacer los deseos de búsqueda nuestros. Pero hay solamente una cosa que tenemos que buscar todos y cada uno de nosotros los seres humanos, en el cual es lo que nos va a ayudar y va a saciar nuestro deseo de búsqueda. Y eso que tenemos que buscar es a Dios. Tenemos que buscar a Dios porque Dios es el complemento total de nuestra vida. Nosotros tenemos sinsabores, tenemos problemas, tenemos situaciones que vienen a nuestra vida constantemente. Y nos encontramos vacíos. Nos encontramos que no tenemos nada. Nos encontramos que no hemos alcanzado nada. Y hay algunas ocasiones en nuestra vida que llegamos a pensar y a decir que no tenemos ningún valor. Como dice el mundo, no valemos nada. Preguntamos, ¿para qué yo he venido a este mundo? ¿Qué yo he venido a hacer? ¿Cuál es mi objetivo en este mundo? Y eso nos lleva a que haya un estado emocional detrimente en nuestra vida, porque empezamos a desmerecer y tener un pensamiento negativo sobre todas y cada una de las cosas. Pero cuando nosotros
enfocamos nuestra mirada y nuestra mente en aquel que solamente es el que verdadero, y buscamos lo que tenemos que buscar primeramente en nuestra vida, que es a Dios, gloria sea el Señor, que se nos endereza la vida, se nos llena de un cuarto vacío, se convierte en un cuarto lleno, y todas las cosas empiezan a fluir de una manera diferente en nuestra vida. Porque Dios fue, es y será el centro total de nuestra vida. Muchas ocasiones nosotros pues nos olvidamos de esa presencia de Dios, y Dios nos bendice. Hay ocasiones en que yo no me puedo imaginar, ¿verdad?, cómo una persona puede recibir la bendición de Dios y luego olvidarse de Él. Pero lo hacemos. Lo hacemos porque cuando tenemos la necesidad de Dios es que lo buscamos. Dios nos bendice de la forma que sea, en la necesidad que nos encontremos. ¿Y qué luego sucede? Que cuando después de recibir esa bendición de Dios, nos olvidamos de que Dios nos bendijo y nos enfocamos entonces a satisfacer los deseos de la carne. Y tenemos la condición de que volvemos otra vez y caemos atrás y volvemos otra vez y le pedimos a Dios y Dios nos bendice. Y creemos entonces que podemos establecer esa jugada de que cuando yo esté mal le busco, Él me da y después me olvido de Él. Pero eso podrá ser así por siempre. Siempre vamos a tener la oportunidad de que Dios nos bendiga. Conforme el estudio de la palabra nos presenta que eso no es así. 70 veces 7 dice que hay que perdonar, pero somos nosotros para poder recibir de la misericordia de Dios. Pero Dios en su palabra mismo establece que hay dos caminos, y conforme el camino que usted y yo caminemos, pues ese es el camino en el cual vamos a recibir de parte de Dios. Y por lo tanto, se nos llama, se nos exhorta a que busquemos a Dios. En Mateo capítulo 6, verso 33 nos dice la palabra: mas buscad ¿qué? Primeramente. ¿Y qué quiere decir eso? Que sobre todo busquemos primero a Dios. Que sobre todo enfoquemos nuestra mirada, no importa la situación negativa, porque puede que llegue un problema en nuestra vida y en vez de salir corriendo gritando porque tenemos el problema, miremos arriba al cielo y busquemos a Dios y pongamos las cosas en las manos de Dios y confiemos en que Dios va a obrar en nuestra vida. Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Palabra muy importante para nuestra vida.
¿Cuál es la justicia que usted quiere que se desarrolle en su vida? ¿La justicia de Dios o la justicia de los hombres? Mientras buscamos aquí en la tierra satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, y nos olvidamos de que primero tenemos que ir y buscar a Dios, buscar ese reino de Dios, nos vamos a encontrar en problemas. Porque ahora mismo usted vio hace unos días atrás las noticias, los 3 de Aguada, 20 y pico de años presos porque la justicia de los hombres lo condenaron. Y no siendo supuestamente inocentes, porque todavía no es aprobado finalmente en su totalidad. Pero las evidencias, que es lo que condena, porque el testimonio de una persona no es fiable, y es fiable en las cortes porque pueden mentir, pero las evidencias dicen todo lo contrario. Es un caso triste, ¿verdad? Están 23 años presos siendo inocentes. Y la pregunta que cae es: ¿cuántos habrán así de esa manera en todas las cárceles en el mundo entero? Esa es la justicia de los hombres. Pero la verdadera justicia es la que proviene de Dios. Nos dice: y todas estas cosas os serán añadidas, dice el texto. Recuerdan que este texto sale del sermón que Jesús estaba dando en el monte, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y cuando nos revela aquí, nos habla de 3 cosas fundamentales. ¿Por qué tenemos que afanarnos? ¿Por qué vamos a comer? ¿Por qué vamos a vestir? Y de ahí es que sale. Y entonces nos trae los relatos de que si los lirios del campo, que si los pajaritos del cielo. Y nos presenta esa enseñanza que si Dios le da alimento, si Dios cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar a cada uno de nosotros, que somos su más preciado tesoro dentro de la creación? Pero nosotros nos enfocamos y nos preocupamos más por esas cosas, porque lo que Dios ha establecido en su palabra para nosotros Dios nos dice bien claro en su palabra que si usted pide, Él le va a dar. Si usted busca, usted va a encontrar o va a hallar. Y si usted llama, Él abrirá la puerta. Pero todo eso, todo ese pedir, todo ese buscar, todo ese llamar, está condicionado a que no es como el hombre quiera pedirlo, no es como el hombre determine pedirlo, sino que Dios en su palabra
ha sido claro y establece las reglas de cómo tenemos que hacer las cosas. Todo en la vida se nos ha enseñado que hay unas reglas para seguir. Y así también sucede en el reino de Dios. Usted y yo tenemos que cumplir con unos pasos que hay que seguir, con unos mandatos, con unas reglas, con una guía, como usted quiera llamarlo. Pero hay que seguirla al pie de la letra. ¿Te acuerdan antes que se ganaba las bicicletas? Que era lo más común. Y se volvía uno un ocho tratar de montarla porque quería montarla sin buscar. La guía que traía la bicicleta para ser montada. Y tenían muchos problemas, muchos problemas con montar la bicicleta para tenerla el otro día preparada. Pero luego cuando empezamos a decir que hay que seguir la guía primero, uno se sentaba, miraba la guía que traía y luego usted se sentaba y la montaba lo más feliz. Y ahora es uno de los elementos principales del equipo que usted compra, no importa el que sea. Que trae la guía para usted poder montarlo de la manera correcta. Y si es electrónico, mayor todavía. Porque hay una guía. Y en la vida espiritual también hay una guía para nosotros. Esa guía es la palabra de Dios. Porque la palabra no es algo que se ha dado para que nosotros leamos por partes y escojamos lo que más nos conviene y lo que no, dejarlo afuera. Y cuando hacemos eso, entonces es que tenemos el problema de que nos convertimos en querer servirle a dos señores al mismo tiempo. Porque queremos satisfacer la carne con las cosas de la carne y queremos satisfacer a Dios. Pero a Dios es limitado. Dice la palabra que si nosotros queremos resucitar y hemos resucitado con Cristo, nuestro enfoque es dejar de buscar en la tierra y comenzar a buscar hacia arriba. Porque nos dice buscar las cosas de arriba por algo muy importante. ¿Dónde está Cristo? Ahora mismo podemos decir que Él está aquí con nosotros, pero Él está aquí con nosotros en la iglesia. Espiritualmente hablando y por fe lo creemos así. Pero Él está sentado a la diestra del Padre allá en los cielos. Y acá lo sentimos en medio nuestro por medio del Espíritu Santo de Dios que nos hace sentir su presencia en medio nuestro. Y como Él es parte de, pues por medio de ese Espíritu podemos decir que Cristo está con nosotros. Pero verdaderamente dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre en los cielos. Y si nosotros queremos buscar de Cristo, pues tenemos que mirar hacia dónde. Hacia arriba. Si nosotros queremos buscar a Cristo, tenemos que buscarlo ¿dónde? Allá arriba. Y de eso es que nos olvidamos la mayoría de las veces. Nuestra mirada siempre está hacia el frente. Y como está hacia el frente, nos olvidamos que tenemos que buscar hacia allá. Mirar hacia arriba.
Algunas veces se nos hace difícil, ahora mismo yo no puedo mirar mucho para arriba porque me molesta el cuello. Pero tengo que buscar la manera de mirar hacia, porque allí es que está nuestro Dios, se encuentra allá arriba. El afán, como mencioné ahorita, es uno de los sentimientos que más daño nos hace. Y nos hace más daño porque nos afanamos por las cosas terrenales. Dios quisiera que muchas ocasiones por ese mismo afán que nosotros presentamos por nuestras cosas terrenales, lo pongamos en las cosas de arriba, para buscar a Dios, para servirle a Dios. Dice la palabra en Mateo, el verso 32 de Mateo, del capítulo 6. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ¿qué nos habla? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios lo sabe. Por lo tanto, Él no va a permitir que nosotros tengamos falta de esas cosas. ¿Cuántas ocasiones a usted no le ha pasado que usted no tiene ni un centavo? Un ejemplo. Y usted no sabía que fulano de tal le debía $2. Y cuando usted más lo necesitaba, fulano de tal aparece a darle los $2 cuando usted los había puesto por perdido. Porque no se los quería ni pedir. Para usted se los había regalado fulano. Y fulano vino y se los trajo. Y la expresión que sale de usted que dice, mira, gracias a Dios, mira que yo no tenía ni un dólar para comprar un litro de leche. Y digo que ya no se puede comprar con $1 un litro de leche. Y así sucesivamente pasan situaciones. Y eso es Dios bendiciendo. Dios proveyendo. Pero no nos damos cuenta de eso. Lo que decimos es, ¿qué suerte tengo yo? Cuando esto no es cuestión de suerte, sino que es cuestión de bendición de parte de Dios para con nosotros. Porque Dios sabe que tenemos las necesidades. Pero si nosotros tenemos fe y confiamos, Él nos va a ayudar en nuestras necesidades. El profeta Isaías en el capítulo 55, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Y qué querrá decir Isaías con esto? Que busquemos mientras pueda ser hallado. Entonces eso quiere decir que va a haber un momento en que no vamos a tener esa oportunidad. Llamadle en tanto que está cercano. Eso quiere decir que va a haber un momento entonces en que Él va a estar lejos de nosotros. La palabra nos enseña en una historia que nos trae de Rico y Lázaro. Cuando estos fallecen ambos, dice en esa historia que cuando el rico vio a Lázaro allá en los brazos de Abraham, él le pidió que dejara que Lázaro fuese donde él. Y haciendo la historia larga, corta,
dice que le dijeron que no. Y le pidió varias cosas hasta enviar a alguien que regresara a la tierra a habitar a su parentela. Primero él le pide que Lázaro vaya donde él, después que él vaya donde Lázaro y después que vaya a la parentela. Y todos le dijeron que no. Eso quiere decir que hay un momento en nuestra vida en que nosotros vamos a estar distantes y alejados de Dios. Y Dios no va a poder ir donde nosotros. Pero ahora, en este momento en que nos encontramos aquí, Dios es con nosotros. Amén. Y Él es por nosotros. Y Él quiere ayudarnos a nosotros. Por eso es que esta mañana nos da la oportunidad maravillosa de que estemos aquí reunidos, juntos, alabando, glorificando su nombre y sirviéndole de la manera que Él quiere, conforme a la palabra que le sirvamos. Pero está en nosotros, en a quién queremos nosotros buscar. Porque no podemos decir que queremos buscar a Dios y queremos buscar el mundo. No podemos decir eso. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Filipo, allá en el capítulo 4, verso 8, nos dice acerca de qué cosas, ¿verdad? En una manera generalizada se nos ofrece a nosotros cuando nosotros buscamos a Dios. ¿Qué cosas serán añadidas? Porque nos dice allí que lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pongamos nuestro pensamiento. Y si nosotros ponemos nuestro pensamiento en cada una de esas cosas, estamos buscando a Dios. Estamos llenándonos de su palabra y de su conocimiento. Estamos sirviéndole al Dios de la gloria. Por lo tanto, Pedro, en su segunda carta, en capítulo 1, verso 8, dice que si estas cosas están en cada uno de nosotros y abundan, va a pasar algo importante, que no vamos a estar ociosos, porque el ocio es el que nos lleva a tratar de satisfacer los deseos del mundo. Porque mientras haya un ratito de ocio, busquemos alabar a Dios y glorificar a Dios mientras ese rato de ocio. Nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Pedro. Así que el mensaje en esta mañana es que tenemos que buscar a Dios sobre todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice el texto. Yo invito en esta mañana a que meditemos y que
Busquemos plenamente a Dios en todo su ser, porque Él se va a manifestar en nuestra vida con todo su poder. Y su Espíritu tendrá una cabida completa en nosotros. Y Él nos ayudará a poder seguir hacia adelante y nos fortalecerá conforme a su poder nos es dado a todos y cada uno de nosotros. Dice el Salmo 105:4: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta mañana.